si definitivamente los caroyenses deberíamos descartar del todo esto del caroyapa y el cara de cuero y el vocablo aborigen, que siempre nos han enseñado desde chiquitos y que ya pasaron 150 años casi de la colonia y seguimos repitiendo. ¿Es más lógico esto de un vocablo europeo a un vocablo aborigen? Mira, en primer lugar, felicitarte por la entrevista de ayer, estuvo muy linda, la verdad que me encantó escucharla. Y además, bueno, yo, viste, tengo sangre asturiana, soy descendiente de asturianos republicanos emigrados del franquismo, del fascismo español en la guerra civil, así que tuve muchas veces en Asturias, viajé un montón de veces a Asturias, y yo no solo cuando vivía en España, sino también otras veces, y la verdad que me daba mucha ilusión, y lo más gracioso es que la cantidad de veces que viajé a Asturias, siempre viajé ellos le llaman, mira lo chiquitita que es Asturias, ellos le llaman el oriente y el occidente asturiano, pero Asturias tiene el tamaño, no sé, de decirte del departamento Río Seco con el departamento Tulum, una cosa así. Y ellos dicen el occidente y el oriente, viste, claro, yo iba siempre al oriente asturiano, que es de donde era mi familia, y no al occidente, que es donde está ese lugar Carolla. Con respecto especial, así que primero felicitarte a vos, a la señora que habló de Olivo desde allá, muy bien, la verdad que re lindo y re entretenido lo de ayer, muy esclarecedor también, y sobre todo también cuando vos dijiste que hay una investigación de Majo Vergaña y de Marilina Scienza sobre el tema de que hay otros lugares Carolla, también hay en Portugal, en islas de Portugal, etcétera, que se llaman Carollas, o sea que diríamos que por el tema Carolla yo no te voy a hablar ahora porque me parece que Majo y Marilina podrían aclarártelo mucho más. Ellos hicieron ese trabajo que vos citaste ayer, hace varios años. No obstante, sí te digo de que en Córdoba tenemos que seguir trabajando en esta deconstrucción de lo que fue una historiografía muy, muy, muy tomada de los pelos, solamente para ser elegante, me estoy diciendo, que algunos historiadores aficionados de la década del 50, del 60, entre ellos Guillot, por ejemplo, que eran más escritores que historiadores, pasa que a veces pareciera que la palabra historiador da más prestigio que ser escritor, yo no creo que sea así, pero eran más escritores, relatores, cuentistas que historiadores profesionales, y bueno, y generaron y crearon determinadas versiones de la historia no basadas en documentos, o no basadas no solo en documentos, sino no basadas en estudios de confrontación de fuentes, ¿no? Que es algo fundamental hoy en la historiografía, confrontar fuentes de un lado, de otro, y ver qué decían los diferentes actores y agentes sociales de cada periodo. Así que en eso que vos me preguntabas, tenemos que descartar, mira, yo te lo había dicho ya hace un tiempo, ¿te acordás? Fuera del aire, porque lo citaste recién, que efectivamente, a ver, nosotros hay que ver si la palabra Carolla es indígena, hay que ver si significa lo que dicen que significa, cara de cuero, no hay un diccionario lengua sanavirona español, no existe, hay algunas palabras sueltas, muy pocas, pero muy pocas, contadas con los dedos de la mano, donde se puede saber a ciencia cierta qué significa alguna de las palabras, y el resto ha sido toda invención por sería largo y no es la radio el lugar para contarlo, pero diríamos hubo un movimiento historiográfico mezclado con un movimiento folclórico en las décadas del 20, del 30 y del 40, que buscaba esto de tratar de dar respuestas y no de profundizar preguntas, ¿no? Sino de dar respuestas, inventaba cosas o creaba leyendas, y eso se publicaba en los diarios, y después se publicaba en libros, y después pasaba a los manuales escolares, y después se le enseñaba a los chicos, como contaste vos recién, y se empiezan a repetir situaciones que no se dieron, como que el vino de la estancia de Jesús María llegó a la corte de Felipe V. Pará, porque eso es una charla para otro programa, porque también es otro mito. No, pero esa es la mentira, es una mentira más grande que no sé, viste que hay bosques en la Antártida, no sé, una cosa así. Pero claro, todos los que llegan a la estancia de Jesús María dicen, ¡ay, acá se preparó el vino que llegó al rey! No, claro, había una necesidad de
además de una mirada tremendamente colonialista, ¿no? Yo le digo a la audiencia que esté escuchando en este momento que piensen esto. Un vino solamente puede ser bueno si se prueba en España y lo prueba un rey. No podés ser más colonizado. No podés tener una mente tan colonizada. O sea, si lo prueba un negro de Villa Salay, no puede ser bueno. El vino es solo bueno, sí, y lo estoy diciendo esto con total sentido, obviamente se entiende que va como irónico, chiste, ¿no? Claro, sí. Irónico. Un vino solamente puede ser bueno si lo prueba un rey, o sea, además de una mentalidad monárquica. O sea, ¿por qué un rey? ¿Quiénes eran los reyes? A ver, decime quiénes eran los reyes. Eran unos deformes procreados entre primos hermanos en Europa. O sea, que ¿me entiendes? Es una cosa espantosa, pero el vino solo es bueno sí, y esto venía por una tradición, no una tradición, sino por una idea que surgió hacia 1910, 1920 en Córdoba, de que Córdoba tenía que ser la más grande con el tema de la reforma universitaria, etcétera, y todo lo que pasó en Córdoba tenía que haberse replicado en el mundo, ¿entendés? O sea, además esos primeros historiadores eran sacerdotes jesuitas, como es el caso del padre Grenón o de Guillermo Furlong, que eran historiadores profesionales, pero jesuitas, o sea, obviamente llevaban agua para su molino. Bueno, pero esto es lo del vino. Y en el caso de lo de Carolla pasó similar en el sentido de buscar una romantización de la historia, o sea, hacerla más romántica, ¿me entiendes? Una romantización y una bizarría en la historia, una bizarría, una necesidad de heroísmo, que a veces no era tan así. O sea, la vida cotidiana en los siglos XVII, XVIII era una vida como la de cualquier campesino en cualquier lugar del mundo. Se hacía lo que se podía y se sobrevivía, y había esclavos y había gente que mandaba, y no era tan ni romántica ni bizarra, ¿me entendés? Y en ese contexto historiográfico de la década del 20 y del 30 y después, con una filosofía distinta, la del 40 y del 50, se empiezan a crear estas historias que terminan imponiéndose en los manuales de educación y repitiéndose a lo largo de décadas, y que después cuesta horrores eliminarlos eliminarlos no, pero por lo menos relativizarlos a la luz de documentos reales y existentes. Claro, que es justamente lo que no hay para demostrar lo del Carollapa y el cara de cuero. O sea, no hay ningún documento que... No hay por ahora no, o sea, por ahora no. Pero sí habría, bueno, se está buscando, pero sí habría documentación existente de las Islas Terceras de Carolla en Portugal, de donde vendría la familia de Ignacio Duarte Quirós. Claro, porque además el apellido Quirós es un apellido portugués, en primer lugar. Sí. Y da la casualidad que hay un lugar que se llama Carolla en Portugal y hay un lugar que se llama Carollas en Asturias. No te olvides que el asturiano, yo llegué a hablar bable es la lengua de los asturianos. En algún momento con una tía abuela mía allá en Asturias hablábamos un poquito de bable. Ella lo hablaba bien, por supuesto. El bable es muy parecido al galego, y el galego es muy parecido, es de hecho parte del tronco etnolingüístico lusitano, ¿no? Portugués. Entonces hay ahí una conjunción de datos que nos permite pensar que posiblemente, y esto te lo van a poder contar mejor Majo y Marilina, el término Carolla venga de alguna palabra latina, europea, romance. Lo mismo pasa con la palabra Suquía. Es decir, nosotros hemos estado durante décadas diciendo que Suquía es una palabra indígena. Hay documentos que hablan del pueblo de Suquía, más o menos hacia la zona donde hoy está el pueblo de Río Primero. Hablan el río no se llamaba Suquía, vos acordate que los españoles al río le ponen el río de San Juan, al río Primero, o río del Pucará de Córdoba, así lo suelen llamar. Después aparece la palabra Suquía, y resulta ser que Suquía en árabe significa acequia. La palabra árabe al-Suquia, acequia, viene acequia. La palabra acequia es una palabra árabe, y mira lo parecido, si yo te lo digo en árabe, lo parecido que es a Suquía. ¿Y de qué grupo lingüístico eran los españoles que habían venido a conquistar Córdoba? No eran catalanes ni eran castellanos, eran andaluces, y en Andalucía se hablaba el árabe. Todo el mundo hablaba árabe en Andalucía. Entonces, hay cosas que tenemos que repensarlas. Yo no estoy diciendo que esté dando ni la solución ni ningún dato mágico maravilloso, sino simplemente diciendo hay cosas que tenemos que repensarlas, volver a buscar los documentos, volver a interpretarlos a la luz
las nuevas técnicas, cruzarlo, que hoy las tecnologías nos permiten cruzar datos, que en la década del 30, 40, 50 no era posible o era más difícil. Entonces, bueno, digamos, si hay muchos casos en Córdoba. ¿Vos te acordás que decían que Comechingón quería decir me está preguntando aquel amigo de San Antonio y Litín si le pone mucha salsa o no a los espaguetis? Imagínate, es mucha, mi amigo, mucha. Están a punto de almorzar. No, en un ratito. El tema es que vos te acordarás, y la audiencia se debe acordar, cuando nos decían que Comechingón quería decir come tierra. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, ¿vos comes tierra? No, nadie come tierra. No. ¿Tus compañeros ahí comen tierra? No. Todavía no. Bueno, Todavía no. Todavía no. Bueno, los indígenas eran seres humanos iguales que nosotros, tampoco comían tierra. Claro, sí. O sea, el nivel de formación de la historia para engrandecer ciertos aspectos y achicar otros fue tal que nos llegaron a decir que Comechingones quería decir come tierra. Como si los indígenas comieran tierra. Y en el contexto histórico, ¿podría existir algo relacionado a cara de cuero o no? Bueno, a lo mejor ahí sí puede ser, porque una máscara hecha de cuero, lo que pasa que una máscara hecha de cuero, sería muy raro que se conserve una cosa tan específica, ¿no? Tan específica. Las máscaras de cuero era algo común. Los cronistas que vienen a Córdoba en 1572, 1573, incluso antes de la fundación, en 1545, Diego de Rojas, hablan de que los indígenas se vestían con cueros de animales. Ahora, de que le llamaran cara de cuero a alguien, yo lo veo como muy complejo, por lo menos como muy específico, ¿no? O muy específico, porque vos fíjate que los nombres de los caciques se han conservado el nombre, sin saber lo que significa. El nombre Quilino, el nombre cacique Quilino, cacique Citón, son nombres que han quedado, aunque nosotros no sepamos qué significa. No sé si me explico. Sí. Entonces, sería raro que sepamos lo que significa justo lo de Carolla. Por eso digo que esto no viene a demoler nada, viene a hacernos repensar sobre cómo hemos construido la historia, sobre cómo hemos repetido, esto de repetir, no siempre es la forma de educar, eso los docentes actuales lo saben perfectamente. Y bueno, y tener siempre esta mirada crítica. A ver, ¿alguien come tierra hoy? No, entonces Comechingón no puede llamarse come tierra. El rey de España tenía vides y vinos a 3,5 metros de su trono. ¿Va a traer vino desde el Río de la Plata? ¿De verdad? ¿Me lo está diciendo? Estiraba la mano y sacaba una botella de vino de... Casi que los viñedos de España le daban el vino ya hecho. Va a traer un vino del Río de la Plata. Bueno, esas son las cosas. Cuando se decía que las inmigrantes friulanas traían los sarmientos de las vides en su ropa. ¿Te acordás o no? Sí, eso se dijo. Ahora, ¿vos te imaginás ir al baño a hacer caca o a hacer pie en un barco con los sarmientos pero en serio te lo estoy diciendo? ¿Vos te lo imaginás? No, obviamente que no. ¿Sabés lo que era un viaje de 40 días en un barco a vapor en tercera clase desde Europa hasta el Río de la Plata con la cuarentena obligatoria en Martín García, con los sarmientos en los vestidos? ¿De verdad? ¿Te lo imaginás? No. ¿Vos te imaginás haciendo pi, caca o haciendo el amor con tu marido en el barco en tercera clase, debajo de la línea de flotación, con los sarmientos en la ropa? Imposible. ¿Cierto? Bueno, entonces son esas cosas las que tenemos que replantearnos y preguntarnos, dejar de hacer la bizarra a la historia, dejar de buscar hacer propaganda o de hacerla más entretenida. La historia es como fue y no como a algunos les hubiese gustado que fuera, ¿no?